Dios bendiga sus vidas, es una bendición poder estar con ustedes. Damos gracias al Señor Jesucristo, nos alegramos en la presencia del Señor y más en este momento, el cual recibimos la palabra de Dios. Qué importante es recibir la palabra de Dios. Alabar, adorar, exaltar, orar, meditar, obedecer, son cosas muy importantes en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, en relación con nuestro Padre Celestial. Pero escuchar su palabra es ella la que nos nutre, la que nos alimenta. Y quiero que entonces podamos compartir y pido que pueda usted prestar atención a lo que el Padre quiere hablarnos en este momento para nuestras vidas. La iglesia existe porque Cristo existe. Algo de las cosas que tenemos que entender es que la iglesia viene a existir, toma existencia porque nuestro Señor Jesucristo existe. Así que gloria a Dios por eso. Ahí como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Sería todo en vano. Esto de por sí no se sostendría, la iglesia no tendría sustento. Como toda la casa que es edificada sin las bases, lo mismo acontecería con la iglesia. Pero en el caso de la iglesia, Cristo es la piedra angular, Cristo es los fundamentos de una construcción, por así decirlo. Así que Cristo es la base o los fundamentos de la iglesia que Él viene a buscar. Así que damos gracias a Dios por esos pensamientos que tenemos desde este comienzo. Pero ahora cuando aún tenga existencia la iglesia, porque Cristo existe, es pertinente para nosotros saber en lo personal quién es Cristo para nosotros. ¿Quién es Cristo para tu vida? ¿Y quién es Cristo para mi vida? Y aún más quisimos y que estamos haciendo y aún más, ¿qué hicimos y qué estamos haciendo con este conocimiento tan maravilloso? Y también no solo eso, sino que también con la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estamos haciendo con todo esto que nosotros tenemos? Que el Padre Celestial nos da día a día. Y quiero compartir con ustedes Mateo capítulo 7, versículo 22. Coloqué el título del mensaje, ¿qué haré con Cristo? Dice la palabra de Dios. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Padre Dios de la gloria, Señor, te agradecemos por este momento, por tu palabra, Señor, y por la oportunidad de poder escucharla. Rogamos, Señor, que podamos meditarla, Señor. Estas palabras que tú estás dándonos desde este comienzo de año, Señor, y que son guía para nuestra vida. Bendice a aquel, Señor Jesús, que ha dispuesto su corazón, Señor, para escucharla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a recibir la palabra de Dios entonces. Y una de las cosas que quiero compartir con ustedes es, use la razón y la conciencia. Y no es contradictorio con la palabra de Dios, no. El Señor nos llama a tener un culto racional, el Señor nos llama a pensar porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. O sea que el raciocinio hace parte del ser humano, es lo que nos distingue del reino animal o del reino vegetal. Así que la cuestión es que nosotros como seres humanos necesitamos sí pensar, razonar y tener también una conciencia, una buena conciencia. No cualquiera, como en el caso de Pilato, como leímos en el versículo base, no cualquiera es gobernador, no cualquiera llega al nivel de gobernador. Usted me va a decir, sí, porque tal vez algunos hacen esto, lo otro. Sí, seguramente puede ser que algunos sí, otros de otra manera. No lo sabemos, pero sí sabemos lo que no sabemos es quién lo hace, pero sí sabemos que se hace, o no importa tanto saber quién lo hace en este momento. Si usted puede decir, pero llegó de una manera. La cuestión es que él llegó de una manera y para llegar de esa manera, él tuvo que tener momentos en los cuales tuvo que pensar y ver y examinar, y su carrera también lo terminó llevando a ese lugar. Así que el razonamiento jugaba un papel fundamental en la vida de Pilato.
Y Jesús es presentado delante de Pilato y Pilato termina diciendo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y mire, vamos a entrar un poquito y vamos a ver algunos textos para entender más cómo Pilato usó la razón. Pilato pensó, Pilato lo estuvo meditando el momento de ese encuentro con Jesús. Obviamente ya lo habrá escuchado, lo habrá conocido Pilato de oídas, pero se presentó delante de Pilato, el verdadero y único Dios. Y eso es algo importante, que aún a la autoridad máxima que pueda haber en un país, Dios igual se presenta, mostrando que Él es Dios, para que también Él pueda tener la oportunidad de la salvación en Cristo Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los príncipes, sacerdotes y por los ancianos, nada respondía. Imagínense, a Pilato le presentan a Jesús. Y Jesús sabe que algunos lo consideraban el rey de los judíos. El mismo Herodes sabía del nacimiento porque los sabios que llegaron al lugar donde estaba Herodes le dijeron venimos a adorar al rey de los judíos. O sea que este conocimiento era público, sabían las autoridades de gobierno de ese tiempo quién era Jesús. Ahora era otra cosa si realmente Jesús era aquel que tanto se decía, pero aún sus milagros, el poder de Jesucristo era escuchado y reconocido por todos. Algunos no lo querían creer, algunos no lo aceptaban, como en el caso de los fariseos, saduceos y algunos otros líderes religiosos de los judíos. Y dice ahí que era acusado por los príncipes y sacerdotes y por los ancianos, pero Jesús nada respondía. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? ¿No estás viendo lo que está aconteciendo? Jesús quedaba callado, Jesús esperaba y decía lo que tendría que decir, como toda autoridad. Él tenía la autoridad en ese momento, Él tenía el control en ese momento. Lo que estaba aconteciendo era todo conforme a la voluntad del Padre. Y eso era lo que tenía que reinar y prevalecer. Imagínense entonces la vida de Pilato, la situación de Pilato. Pilato se encontraba ante una situación crítica. Él estaba entre la espada y la pared, por así decirlo. Encontraba un hombre que era inocente como Jesús, pero a la misma vez el pueblo estaba pidiendo la muerte, que sea crucificado. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba, poco no, mucho dice el texto. Si usted tiene la Biblia y está acompañando, bien está haciendo. Tenemos que tenerla y leerla y ver lo que el Espíritu Santo quiere hablar. No entre tanto a meterse a usted a querer ver, sino escuche, luego medítelo. Claro que sí puede meditar, tiene que razonar. Tiene que tener una conciencia buena. Es lo que el Señor nos está hablando en este momento. Pero es importante poder escuchar y meditar. Siga, acompáñeme, yo le estoy pasando los textos. Pero dice que se maravillaba mucho por la actitud de Jesús. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Mire, Pilato hizo todo lo posible para que él pueda liberarse de esa carga, porque sabía que por envidia le habían entregado. Sabía que no había hecho nada malo Jesús, pero la cuestión es que había una envidia y la envidia es poderosa. Mira hasta dónde llega y hasta dónde lleva una persona. Por eso es que Pilato, en medio de esa situación, él necesitaba saber bien lo que iba a hacer, saber bien cómo iba a actuar. Por eso él usaba la razón y la conciencia, y es algo que como cristianos nosotros también necesitamos. Pilato estaba razonando todo, pensando todo, y eso es bueno, pero lo malo es creer que nuestra razón sin Cristo nos llevará a algo bueno. Razonar está bien, tener conciencia está bien, pero lo malo es pensar que sin Cristo eso va a ser algo bueno para nuestras vidas. El tener la razón a nuestra manera.
Todo es en Cristo Jesús y Él nos llama a que sea en nuestras vidas. Y miremos el resultado de un razonamiento entonces sin Cristo. Y el gobernador le dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Miren, ni el mismo pueblo estaba entendiendo lo que estaba haciendo, sino que ellos eran guiados. Acontece en los tiempos de ahora. A veces uno termina haciendo por lo que muchos hacen, uno termina haciendo eso. Y capaz que no es nada bueno. Y después tal vez entienden y usan la razón. Hace poco aconteció en el Capitolio en Estados Unidos, donde muchos seguían a otros y donde luego otros lloraban delante del juez por lo que habían hecho y por cómo habían actuado. Algunos arrepentidos, otros queriendo zafar tal vez del problema o de la dificultad que se les presentó por tomar esas acciones. Pero la cuestión es que nosotros tenemos que usar la razón, pensar, meditar y ser consciente de las decisiones que estamos tomando. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Mire, él dijo, bueno, entonces yo voy a hacer lo siguiente, yo me lavo las manos, la famosa frase que conocemos, o sea, me desentiendo, yo no soy el que decido, ¿quién va a decidir? Serán ustedes, pongo a Barrabás y a Jesús. Y dice la palabra, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mire la irracionalidad, la locura, el desenfreno que lleva el entendimiento humano sin Cristo Jesús. Por eso es que nosotros necesitamos tener a Cristo en nuestras vidas, para que nuestro razonamiento, el cual el Señor nos ha dado, la conciencia, el cual el Señor ministra a través del Espíritu Santo, pueda ser bueno, pueda ser agradable, pueda ser renovada cada día, como dice Romanos. ¿Quiere ver más aún? Escuche lo que alguien cercano e íntimo a Pilato le habla, versículo 19 del capítulo 27, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Mire, no solamente él estaba pensando en esa situación, no solamente él estaba meditando esa situación, no solamente él estaba queriendo entender cómo hacer para desentenderse de Cristo. Él no quería tener relación. Si la pregunta era ¿qué haré con Cristo? Él dice, yo me quiero desentender, no quiero tener relación. Cristo trae problemas a mi vida, Cristo trae conflictos a mi vida. Y ahí, volviendo un poco más al tema, la mujer le dice, no te metas con él, no hagas nada malo con él, porque he padecido mucho en sueños por causa de él. Algo Dios estaba hablando y mostrando para que entiendan qué es lo que estaban por hacer y qué es lo que iban a decidir. Así como a Caín se le fue dicho, el deseo está en ti, tú puedes controlarte, tú puedes detener lo que estás por hacer, también Pilato. Pero vamos a ver algo interesante, que la razón termina apoderándose y la conciencia de uno termina apoderándose del hombre, de manera que dicen, no quiero tener relación con Dios o con Cristo Jesús. Ahora, ¿qué pesa más que la razón y la conciencia en su vida? Que es capaz de dejar a Cristo por lo que usted es, quiere o desea. ¿Qué es eso que puede pesar? Viendo Pilato que nada adelantaba, dice, sino que se hacía más alboroto. Mire, Pilato, por más que quería buscar la manera de decir, bueno, yo soy justo delante de este hombre también, yo sé que él es justo, él no conseguía, porque demandaban de él una decisión. Así lo mismo acontece con nuestras vidas. Dios se presenta delante de nosotros y Él espera una decisión nuestra. Él es el que nos da la luz, Él es quien nos llama, Él es quien viene a buscarnos y espera una decisión nuestra. Ahora Pilato, él quería agradar a los que estaban con él, porque corría un riesgo, podía perder algo, sea su posición ante el gobierno romano, sea sus amigos, sea la reputación de él, sea lo que fuese. Su estilo de vida.
la sociedad con la que se rodeaba podía tenerlo como alguien hostil. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios va a decir, que si no era amigo, si era amigo de César, él no podría estar a favor de otro rey. Juan capítulo 9, versículo 12, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este suelta, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Mira cómo estaban los judíos y mira cómo estaba Pilato, centrándonos un poco más en la persona de él. Él estaba en una situación complicada. Dejaría todo su reino por Cristo, tomando esa imagen. Dejaría todo lo que él tendría por Cristo. Y es lo mismo que acontece en nuestras vidas. Si usamos la razón y nuestra conciencia a nuestro criterio, dejaremos a Cristo por todo lo poco o mucho que tengamos. Así que es una decisión importante para nuestras vidas. ¿Qué haremos con Jesucristo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es la decisión en este año? Porque día tras día va a ser, pero también estamos dando un comienzo. ¿Y cuál será nuestra decisión en nuestras vidas? Para eso necesitamos ser humildes. Entonces le dijo Pilato, a mí no me hables, a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Él sabía que estaba delante de alguien diferente a los que antes había conocido. Él sabía que era inocente la persona de Jesucristo. Él sabía que tenía autoridad Jesucristo, de que no era cualquier hombre, sino que había una autoridad que pesaba sobre sus hombros. Por eso él mucho se asombraba, se maravillaba, pero aún con todo, su orgullo le gana. El orgullo tapa todas esas cosas que él estaba viendo y que su razón le estaba diciendo y que aún las personas que estaban alrededor le decían. Y Pilato toma una decisión de decirle a Jesús, a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¿No sabes quién soy yo delante tuyo? Y Jesús queda ahí aún callado, pero termina diciendo, aún con su silencio seguramente, la autoridad que él era delante de Pilato. Pilato buscaba conseguir salir de ese problema, o zafar, como conocemos nosotros, de ese problema. Ahora, eso aconteció con otras personas que aún sabiendo la verdad, fue mayor su orgullo que aceptar la salvación en Cristo. Y tenemos ahí en Juan capítulo 3, versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo quería salir de esa situación en la que él se encontraba, porque se encontró con Cristo, el Rey, el único, el eterno. No era un fariseo, él no era un saduceo, él era el Hijo de Dios, él era Dios mismo. Pero era mucho más importante todo lo que él tenía que el poder haberse encontrado con Cristo Jesús. Mateo capítulo 19, versículo 22, oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Mire, encontramos en estos dos casos hombres que se encontraron con Cristo, pero su amor a lo que ellos tenían, su orgullo, a no dejar lo que ellos habían creado, lo que ellos habían conquistado, no les permitía ver lo importante que era la salvación en Cristo Jesús, la relación con Cristo Jesús. Así que sí, iglesia, humildad es lo que necesitamos para cada día tomar esa decisión de vivir con Cristo Jesús, y más en este tiempo que estamos comenzando. No cualquier tiempo, ¿verdad? Parecería que se hubiese acabado, parecería que las cosas terminaban y que estábamos comenzando un nuevo tiempo. Algunos hasta llegaban a decir la salvación ya está, o ya tenemos solucionado el problema, pero nos encontramos con un tema. No importa el tiempo que vayamos a vivir, no importa las circunstancias que vayan a presentarse el día de mañana, lo que importa es lo que haremos con Cristo Jesús. No porque nos convenga, sino porque es una realidad importante para nosotros. Él es el que perdonó nuestros pecados, el que nos da esa salvación, esa comunión con el Padre, y el que hace bien a nuestras vidas,
aun cuando podamos perder las cosas en este mundo. Pero Dios cuida de nosotros, cuida de su iglesia. Por eso es tan bueno y tan importante meditar en esto. La humildad era necesario y es necesaria para poder aceptar a Cristo, el señorío de Él y la voluntad de Él. Pilato sabía que su orgullo lo estaba haciendo cometer un error. Lo mismo pasa cuando nuestro orgullo deja de lado a Cristo. Cuando lo dejamos a un lado, decimos que seguimos, pero en realidad Cristo está muy distante de nosotros porque nosotros nos hemos alejado de Cristo Jesús. Aún para querer librarse de su error, dijo, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Pero no hay manera. Podemos no querer aceptar a Cristo Jesús, podemos decidir no querer seguir a Cristo Jesús, pero no hay manera de ignorar esa situación, no hay manera de desentendernos de ese momento, de ese tiempo, de este momento, de este tiempo. Una decisión que tenemos que tomar día tras día, pero es necesaria tomarla desde el inicio, desde este comienzo, desde este nuevo tiempo que nosotros tenemos, el cual decidimos seguir a Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, el que no es conmigo, contra mí es. Jesucristo estaba diciendo, aquel que no es conmigo, contra mí es. Aquel que no camina conmigo, aquel que no vive conmigo, contra mí es. No hay manera de tener amistad con el mundo y tener amistad con Dios. No hay manera. No hay manera, quiere decir, de tener amistad con la sociedad, con el pensamiento de esta sociedad, el cual está contaminado por el pecado, el cual ama el pecado, ama las tinieblas, dice la palabra de Dios. Cuando nos referimos al mundo, estamos hablando de eso. Y tener amistad con Dios. No hay manera. Pero es muy cortante, Dios. ¿Cómo no vamos a tener un poco de esto que no altera? Sí altera. Y mire que no solamente es Dios así tan decisivo, tan determinante, y aún en su justa razón, en el justo juicio de Dios, mejor dicho, sino que aún Satanás o el pecador o el malvado o el que ama el mal, también es de esa manera. Él no va a tener, o son de nosotros, si son de nosotros no pueden tener relación con Dios, dice el pecador. Dice ahí el versículo 12, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Y estaba hablando del gobierno de ese tiempo, estaba hablando de no solamente una autoridad física, pero también estaban hablando ellos de lo que era estar en contra, a favor de Dios, a favor de Cristo. De la misma manera, el hombre pecador es radical. Así que usted y yo, nosotros necesitamos ser radicales, decisivos, determinantes. Y Dios quiere ayudarnos. Dios no nos deja solo. Él sabe a lo que nos enfrentamos, pero Él ya lo pasó. Así que nosotros en Cristo podemos también, como nos enseñaba su palabra, sea humilde para vivir con Cristo, seamos humildes para vivir con Cristo. Ahora deje que el Espíritu Santo también lo guíe. Y usted puede decirme, ¿cómo hago, pastor, para que el Espíritu Santo me guíe? Haga lo correcto al encontrarse con Cristo. Haga lo correcto si en este momento usted está viendo a Cristo Jesús. Elija tener a Cristo como su Señor y Dios. No está mal usar la razón y la conciencia, pero cuando es guiado por el Espíritu Santo y en humildad. De esa manera, todo nuestro ser alaba y glorifica a Dios, se postra delante de Dios, lo adora y no importa la situación que tengamos que pasar o enfrentar, porque tenemos a Cristo Jesús. Y Él cuida ya de nosotros. Veamos cómo respondieron a esta pregunta. ¿Qué haré con Jesús, el Cristo? Otros hombres en la Biblia. Los sabios del Oriente, Mateo 2:2, diciendo, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Mire cómo ellos han decidido seguir a aquel Dios
aquel Hijo de Dios. Juan el apóstol, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otro hombre que ha decidido rendirse a Dios, que dijo, Él es el Hijo de Dios, Él es el verbo hecho carne. Juan el Bautista, al siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ellos decididos por Cristo, ellos habían decidido qué iban a hacer al encontrarse con Cristo Jesús, así como lo hemos visto con Pablo, ellos decididos, aquel hombre ciego, yo solo sé que era ciego, mas ahora veo, estoy decidido a ser su discípulo. ¿Ustedes quieren ser sus discípulos? Así eran esos hombres, porque entendieron que no valía más todo lo que tendrían, por lo que tenían con Cristo Jesús, la salvación y la relación con Él. Juan 1:49, Natanael respondió y dijo, Rabí, tú eres el Hijo del Dios, tú eres el Rey de Israel. El centurión, cuando se encontraba en esa situación difícil, el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pedro, él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Él respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos han decidido qué hacer. El propio mal también ha decidido qué hacer con Cristo, y los pecadores reconocían que Cristo era el Hijo de Dios, aunque ellos no quisieron vivir con Cristo. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros los demonios, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fueran de sus contornos. No queremos a Cristo Jesús, como aquellos que estuvieron en aquel tiempo, crucifíquenlo. Ellos entendieron que era el Hijo de Dios, pero no lo quisieron. Eso es lo que pasa aún con aquel que no lo rechaza, entiende, pero no lo quiere, prefiere vivir de la manera que está viviendo. Judas entendía, Judas caminó y él dijo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, es un problema tuyo. Miren. A Cristo se revela a todos. No hay manera de que uno diga, es que a mí no se me reveló, se nos reveló, la decisión fue la que tomamos, la que nos acercó a Cristo, la que nos alejó. El humillarnos delante de Dios o con soberbia y orgullo de decir, no te necesito. Pero nosotros lo necesitamos a Cristo Jesús, porque Él es aquel que nos da la vida. Él nos da la vida. A cada uno de nuestros organismos, Él da vida a todo nuestro ser, a la iglesia. El mundo mismo le dijo, te creemos, pero no te necesitamos. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. No importa si hizo mal, si hace bien, no lo queremos. ¿Qué haremos con Cristo Jesús? Y él respondiendo, todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Deje que el Espíritu Santo lo guíe y Él hará algo perfecto en su vida. No está mal usar la razón y la conciencia, pero en humildad y guiado por el Espíritu Santo. De esa forma usted podrá vivir el cambio en su vida y experimentará todo lo posible en Dios. Padre, Dios de la gloria, te agradecemos, Señor, por tu palabra, Señor.
porque Señor, tú estás hablando a nuestras vidas en este tiempo nuevo que es para nosotros, Dios de la gloria. Y queriendo guiarnos, Señor Jesús, a un puerto seguro, Señor, queriendo guiarnos a ti, Señor Jesús. Nadie sabe la hora ni el día, Señor, en que tú has de venir por la vida de cada uno o por la iglesia, Padre Santo. Pero ayúdanos a estar, Señor, atentos, a cuidar, Señor, esta salvación tan grande, esta relación tan grande y tan importante, que solamente hace bien para nuestras vidas, que solamente da amor para nuestras vidas, que solamente perdona, Señor, nuestras vidas, cuando nos rendimos delante de ti, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, porque queremos tomar la decisión de seguirte a ti cada día y vivir contigo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la consolación del Espíritu Santo sea con ustedes en el nombre de Jesús. Amén.